25 misterios de la selva amazónica, aún sin resolver. Las dimensiones de la Amazonia rebasan la imaginación. Su superficie de 6.7 millones de kilómetros cuadrados equivale a más de 3 veces la de México y a 28 veces la del Reino Unido. Un hombre que camine de este a oeste en la Amazonia no podrá salir del bosque después de andar 3.000 kilómetros. Sus 400 etnias hablan más de 300 dialectos y sus 400.000 millones de árboles emiten diariamente 20.000 millones de toneladas de agua. Pero recientes investigaciones han descubierto que este gran espacio que ocupa el 38% de América del Sur, que se creía virgen, inhóspito y peligroso, fue también hogar de sociedades complejas, formadas por millones de personas. Vastas ruinas arqueológicas descubiertas desde el aire, grandes geoglifos practicados en la tierra, similares a las líneas de Nazca, y una gran cantidad de tierra fértil elaborada por el hombre. Son los principales indicios que han venido cambiando el concepto de territorio, casi intocado por la humanidad, que se ha tenido tradicionalmente sobre la selva amazónica. Vamos a dedicar este video a los misterios de la Amazonia, el pulmón de la Tierra, y un ecosistema monumental que está revelando sus secretos más ocultos y donde ocurren las cosas más insólitas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Pirámides en la selva amazónica. Hace más de 600 años, la cultura amazónica Casarave erigió un vasto sistema urbano en lo profundo de la Amazonia, según confirmó un nuevo estudio publicado en el año 2022. Este patrón de asentamiento es el más grande y complejo descubierto hasta ahora en la selva amazónica y constituye un indicio de que en la jungla sudamericana pudiera haber más antiguos urbanismos de los que pensaban los investigadores. Es el pistoletazo de salida de una nueva ortodoxia amazónica, escribió Christopher Fisher, arqueólogo de la Universidad Estatal de Colorado, que no participó en la investigación. Los Casarave vivieron en la actual Amazonia boliviana entre los años 500 y 1400 de la Era Común. Un equipo del Instituto Arqueológico Alemán dirigido por Heiko Prümers investigó 26 sitios Casarave, incluyendo 11 previamente desconocidos. Dos grandes sitios, Cotoca y Landívar, presentan características urbanas monumentales, incluyendo pirámides, montículos y calzadas elevadas, que se extienden por varios kilómetros desde los centros urbanos hasta lugares más pequeños. Los antiguos nativos amazónicos utilizaban un sistema de embalses y canales. Los asentamientos están muy estrechamente interconectados por caminos y canales, y nunca se encuentran a más de una hora a pie uno del otro, dijo Prümers. Y añadió, la disposición arquitectónica de los grandes asentamientos de la cultura Casarave indica que los habitantes de esta comarca crearon un nuevo paisaje social y público a través de la monumentalidad. Número 2. Ciudades perdidas en el Amazonas. Alguna vez fueron hogares de millones de personas. El tamaño de la selva amazónica es un desafío a la imaginación. Una persona podría internarse en este vasto territorio y caminar 3.000 kilómetros de este a oeste sin salir de él. Alberga cerca del 10% de todas las especies conocidas y durante mucho tiempo ha sido considerado un lugar esencialmente virgen y salvaje, apenas tocado por la humanidad, ofreciendo una visión de cómo era el mundo natural antes de que el ser humano empezara a modificarlo. Muestra un marcado contraste con Europa y Estados Unidos, donde centenares de millones de hectáreas de bosques fueron talados. Sin embargo, esa idea algo romántica de la Amazonia parece que está totalmente equivocada. Recientes descubrimientos dan cuenta de que el paisaje y los ecosistemas amazónicos han sido moldeados por los seres humanos desde hace miles de años. Mucho antes de la llegada de los europeos a América, la jungla amazónica estaba habitada, no solo por algunos miles de nativos de tribus indígenas, sino por millones de personas asentadas en grandes ciudades que cultivaban una multitud de plantas. Se ignora cómo estas complejas sociedades desaparecieron, devoradas por la selva, pero su forma de vida podría dar pistas de cómo los humanos pudieron coexistir masivamente en medio de una densa jungla. Número 3. Hasta 20 millones de personas vivían en la selva amazónica en los 1500. Para los ojos inexpertos, la Amazonia es sinónimo de selva virgen, casi no tocada por la mano del hombre, con su maraña de enredaderas, los gritos de sus monos aulladores y sus millones de mosquitos. Sin embargo, los arqueólogos están desmontando esta teoría, demostrando que el Amazonas fue hogar de civilizaciones más avanzadas que las que forman sus actuales tribus, probablemente capaces de enriquecer el suelo para alimentar a millones de personas.
Hallazgos continuos han venido desacreditando la teoría por mucho tiempo, sostenida de que la Amazonia es una especie de agujero negro histórico, un lugar de la Tierra demasiado pobre y un entorno demasiado hostil para sustentar grandes sociedades sedentarias. Según esta hipótesis, solo pequeñas comunidades de cazadores-recolectores podían ganarse la vida en el ambiente implacable de la selva amazónica. Pero los científicos ahora creen que hace varios siglos, en vez de tribus de la Edad de Piedra, la población de la Amazonia pudo haber alcanzado los 20 millones de personas. Para poner esta cifra en contexto, en el siglo XVI, la población de la ciudad de Londres era de unas 50.000 personas. Número 4. La viruela acabó con millones en la selva amazónica en el año 1500. Cuando las 13 carabelas lideradas por Pedro Álvarez Cabral llegaron a lo que hoy se conoce como Brasil, el 22 de abril del año 1500, las tripulaciones del navegante portugués portaban un asesino invisible para el que las poblaciones nativas no estaban preparadas: el variolavirus, agente transmisor de la viruela. La viruela fue un mal catastrófico que acabó con millones de indígenas durante el periodo colonial brasileño, como lo haría también en México, el Perú, Nueva Granada y demás colonias españolas. Durante más de 300 años la viruela se propagó en todas direcciones por la selva amazónica, extinguiendo comunidades que los portugueses ni siquiera llegaron a conocer. Se cree que la viruela y otras enfermedades traídas por los europeos, contra las que los nativos americanos no tenían anticuerpos, diezmaron las ciudades selváticas amazónicas, cuyos restos arqueológicos han venido siendo descubiertos en las últimas décadas. Número 5. ¿Cómo alimentaban a millones de personas en la selva amazónica? Terra preta es una expresión en portugués que significa tierra negra. Es un tipo de tierra oscura y fértil, creada por el hombre, que se encuentra en la cuenca del Amazonas, siendo llamada también tierra negra india y tierra oscura amazónica. Debe su característico color negro a su alto contenido de carbón y fue formada en el suelo amazónico de baja fertilidad mediante la mezcla de carbón, compost, estiércol, huesos, restos de cerámica y otros materiales. El carbón vegetal, elaborado a partir de la agricultura de tala, es muy estable y permanece en el suelo durante miles de años, reteniendo nutrientes y minerales. El conquistador y explorador español Francisco de Orellana, participante en la conquista del Perú y primer europeo en remontar el río Amazonas, dijo haber visto lugares densamente poblados que se extendían por centenares de kilómetros a lo largo de la cuenca. Se cree que estas poblaciones practicaban una agricultura basada en la terra preta, creada por comunidades agrícolas entre el año 450 a.C. y el 950 de la Era Común. Número 6. ¿Qué tan poderosa es la terra preta para la agricultura? Los suelos de terra preta se encuentran principalmente en la Amazonia brasileña, cubriendo según estimaciones entre el 0,1 y el 0,3% de la superficie, aunque una estimación más reciente eleva esta proporción hasta un 3,2% del área boscosa. El espesor de la capa de tierra negra es variable, alcanzando hasta 2 metros. Las áreas de terra preta se encuentran en extensiones en promedio de unas 20 hectáreas en diversos escenarios climáticos, geológicos y topográficos, y están rodeados de zonas de suelos infértiles mucho más grandes. Parte de estos depósitos se formaron como basureros de cocina, a partir de la leña para cocinar y de los huesos de los animales terrestres y acuáticos, consumidos por las comunidades primitivas, que hacían vida nómada en la selva. La terra preta es excelente para la agricultura por su abundancia de nutrientes y su textura idónea para retener el agua, permitiendo que circule el tiempo necesario a través de las raíces de las plantas, siendo menos propensa a la lixiviación. Puede que los amazónicos hayan usado esta tierra para fertilizar sus suelos agrícolas en la práctica de una agricultura a gran escala. Número 7. El Mapinguari. El Mapinguari es el nombre de una criatura mítica de la mitología amazónica, particularmente en Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Según el relato mitológico, fue un chamán muy poderoso que descubrió el secreto de la inmortalidad y los dioses lo castigaron convirtiéndolo en una bestia peluda y errante. Los supuestos avistamientos más antiguos lo presentan como un mono gigantesco, aunque observadores más recientes afirman que se parece a un enorme perezoso. Hace miles de años vivió en la región un perezoso gigante. También ha sido presentado como un humanoide de pelo rojizo, con la boca en el centro del vientre. Esta versión señala que al caminar, el monstruo deja huellas iguales a las humanas, pero invertidas, y que su piel es tan gruesa que no puede perforarse con ningún arma manual. Su gran boca en la barriga atrae a las moscas. Se afirma que el olor del Mapinguari es tan devastador que puede noquear a una persona. Supuestos pelos y excrementos de la criatura fueron analizados. Los pelos resultaron ser de pequeños roedores y los excrementos de osos hormigueros gigantes. Número 8. Geoglifos.
Uno de los principales argumentos que respaldan la existencia de antiguas civilizaciones amazónicas es el descubrimiento de geoglifos. Desde la década de 1970 se han encontrado en tierras amazónicas, deforestadas, muchos de estos monumentales dibujos perforados directamente sobre el suelo por el hombre. Estos geoglifos han sido fechados entre los años 1250 a.C. y 1250 de la Era Común, alimentando la hipótesis sobre la existencia de grandes culturas precolombinas en el Amazonas. El primero fue avistado en 1977 por el profesor Ondemar Díaz, del Instituto Brasileño de Arqueología de Río de Janeiro. El doctor Alceu Ranci, del Centro de Ciencias Biológicas y de la Naturaleza de la Universidad Federal de Acre, ha sido su principal descubridor y estudioso en las últimas 4 décadas. Muchos de estos grandes dibujos de figuras geométricas, difíciles de apreciar desde el suelo, pero no desde el aire, se localizan especialmente en el área del río Branco, en el estado brasileño de Acre, Brasil, y en la del río Beni, en Bolivia. Hasta ahora han sido descubiertos unos 250, y las zanjas cavadas para dibujarlos tienen profundidades de entre 1 y 4 metros, y anchos de hasta 12 metros. Se cree que tenían un significado simbólico. Algunos tienen más de 300 metros cuadrados de superficie, y las principales figuras utilizadas son cuadrados, rectángulos, círculos, rectas paralelas y dibujos en forma de U. Por la magnitud y perfección de los trabajos, se supone que fueron obra de comunidades densamente pobladas, sedentarias y organizadas. Número 9. La selva del Amazonas fue hecha por el hombre. En 2015, una investigación internacional del Instituto Nacional de Investigación Amazónica de Manaus, Brasil, dirigido por el Dr. Charles Clement, sugiere que la Amazonia parece haber sido moldeada profundamente por la humanidad. El equipo encontró evidencias que llevan a la suposición de que la Amazonia fue hogar de millones de personas que cultivaban la inmensa extensión que ahora está cubierta de árboles. Según esta investigación, la selva tropical, que es el símbolo de la región, creció en los últimos cientos de años, después de que las civilizaciones que se asentaban en ella fueron aniquiladas por las enfermedades contagiosas traídas por los europeos al Nuevo Mundo. Los científicos estiman que la cuenca del Amazonas fue habitada desde el año 3000 a.C. por una población que alcanzaba entre 8 y 50 millones de personas en 1492, y que había domesticado y cultivado al menos 83 especies de plantas nativas. Clement dijo: la domesticación de plantas ocurre en paisajes domesticados, incluidas las tierras oscuras amazónicas, altamente modificadas asociadas con grandes poblaciones asentadas y que pueden cubrir un área mayor del 0,1% de la región. Las poblaciones y la producción de alimentos se expandieron rápidamente dentro de los sistemas de manejo de la tierra a mediados del Holoceno, y las sociedades complejas se expandieron en áreas ricas en recursos, creando paisajes domesticados con profundos impactos en la ecología local y regional. Las proyecciones de producción de alimentos respaldan las estimaciones de al menos una población de 8 millones de personas en la Amazonia cuando Colón llegó al Nuevo Mundo. Número 10. Ciudad Perdida Z. La Ciudad Perdida Z es el nombre dado por el arqueólogo y explorador inglés Percy Fawcett, en una antigua ciudad indígena que pensaba que existía en la jungla amazónica inexplorada del estado de Mato Grosso, en Brasil. Fawcett desapareció en 1925 junto con su hijo Jack y su amigo Raleigh Rimmel mientras buscaba la ciudad. Con base en informaciones e historias recogidas en sus exploraciones por la cuenca del Amazonas, el británico teorizó sobre la existencia de una cultura compleja en el área, pensando que probablemente habían sobrevivido ruinas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Fawcett estaba preparando una investigación para encontrar a Z, pero el gobierno británico le suspendió el apoyo. Retornó a su país, combatió en el frente occidental y en 1920 regresó a Brasil y realizó su primera expedición, pero tuvo que interrumpirla al enfermar de fiebre y después de tener que dispararle a su animal de carga. Desapareció en la selva del Mato Grosso en el transcurso de su segunda expedición. Es posible que Fawcett haya sido influido por relatos indígenas sobre el sitio arqueológico de Cujicugú, cerca de la cabecera del río Xingu, descubierto el mismo año de 1925 por otros exploradores. Número 11. Se descubrieron por aire culturas avanzadas perdidas. La leyenda de El Dorado, una supuesta ciudad de oro, atrajo hacia las profundidades de la Amazonia a muchos exploradores españoles y portugueses, y algunos de ellos nunca regresaron. En el siglo XXI, la trama ha tomado un nuevo giro, y ahora son los científicos los que han encontrado ciudades antiguas, en medio de las dificultades que supone hallar ruinas en bosques espesos y remotos. Los recursos tecnológicos han sido claves para cambiar las reglas del juego. Encaramados en helicópteros a 200 metros de altura y utilizando la tecnología de detección y medición de la luz, LIDAR,
Los investigadores deforestaron digitalmente el tapete verde selvático e identificaron las ruinas de un vasto asentamiento urbano en los llanos de Moxos, en la Amazonia boliviana. Las nuevas imágenes han revelado un yacimiento de la civilización casarábe que existió hasta hace 6 siglos, confirmando que fue una cultura socialmente compleja, con urbanismos que incluyen arquitectura piramidal y una plataforma monumental. Las calzadas elevadas conectaban con varios asentamientos, aparentemente del tipo suburbano, en un complejo que se extendía por kilómetros, soportado por un enorme sistema de recolección y distribución de agua mediante embalses y canales. Los vestigios del centro urbano, descritos en mayo de 2022 en Nature, sugieren que la Amazonia estuvo densamente poblada siglos antes de que comenzara su historia oficial registrada. Número 12. Al reducir la selva del Amazonas para extender la deforestación, se han encontrado ciudades perdidas. La Amazonia ha sido vista durante mucho tiempo como un inmenso tapete selvático, salpicado de remotos asentamientos en las riberas de los ríos, pero el constante crecimiento de las ciudades de la jungla está cambiando esa visión rural. Nuevos proyectos industriales están transformando la Amazonia en la región de más rápido crecimiento de Brasil, y la deforestación que trae consigo ya se encuentra entre las mayores contribuyentes al efecto invernadero mundial. Más población conduce a más deforestación, señaló Philip M. Fernside, investigador del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia de Manaus. Esta ciudad amazónica cerca de la confluencia de los ríos Negro y Solimões, con el puerto fluvial más grande del mundo, registró, por bastante, el crecimiento poblacional más veloz de las 10 principales ciudades brasileñas durante la primera década del corriente siglo. La intensa deforestación ha permitido encontrar ruinas que sugieren que la Amazonia no siempre fue un dosel verde despoblado, sino que bulló de vida humana antes de la llegada de los europeos. Número 13. La Amazonia tiene 6.7 millones de kilómetros cuadrados. La Amazonia se extiende por 6.7 millones de kilómetros cuadrados, por Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, con su mayor parte en territorios brasileños y peruanos. México cabría más de 3 veces en la región amazónica, que absorbe el 38% de la superficie de América del Sur. En esta selva monumental viven más de 400 etnias diferentes, que hablan más de 300 lenguas, más que en cualquier otro lugar en el mundo. Se calcula que mantiene en pie unos 400.000 millones de árboles, que liberan diariamente 20.000 millones de toneladas de agua. Se estima que en sus bosques y suelos almacena hasta entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono, contribuyendo decisivamente a combatir el cambio climático. La Amazonia presenta la tasa de deforestación más alta y preocupante del planeta. Cada minuto pierde por la tala de árboles un área equivalente a 5 campos de fútbol. Las principales causas de la deforestación son la ganadería, la agricultura, la explotación maderera legal e ilegal, el urbanismo y la minería. Algunos cálculos indican que el 17% de la Amazonia ya se ha perdido. Número 14. Hay civilizaciones antiguas avanzadas que vivieron en el Amazonas. Los llanos de Moxos son una extensión de 120.000 kilómetros cuadrados de sabana tropical, selva tropical y cursos de agua serpenteantes en el noreste de Bolivia. Esta región, aproximadamente del tamaño de Inglaterra, ha estado habitada durante 10.000 años, en principio por comunidades de cazadores-recolectores. Cerca del año 1000 a.C., empezaron a desarrollarse sociedades humanas más complejas. En las últimas décadas, estas sociedades antiguas han sido objeto de una mayor atención por parte de los arqueólogos, lo que está modificando la comprensión de la Amazonia. Las investigaciones más recientes plantean que durante más de 2 milenios, los llanos de Moxos albergaron poblaciones más numerosas, quizás hasta 1 millón de personas, y más sofisticadas de lo que se pensaba. Pese a carecer de recursos como canteras de piedra para la construcción y animales domesticados, estos pueblos modificaron por completo su entorno, realizando grandes movimientos de tierra para viviendas, centros ceremoniales y cementerios, y practicaron una agricultura que les permitió prosperar en medio de la selva. Número 15. 1500 artefactos en la reserva de Chuchini. Chuchini es una reserva natural de la región de Llanos de Moxos, cerca de la localidad boliviana de Loma Suárez. Su nombre significa Cueva del Jaguar, y en el sitio se han encontrado más de 1500 objetos arqueológicos, incluyendo figurillas de cerámica. El pequeño museo de Chuchini está repleto de estos artefactos que ofrecen una visión de la cultura, creencias y ceremoniales de la cultura que una vez estuvo asentada en el lugar. En 2 grandes sarcófagos fueron encontrados restos humanos, incluyendo una dentadura completa. Hay vasijas decoradas con formas geométricas que, según algunos, podrían representar mapas antiguos. Si miras algunos de los movimientos de tierra desde el aire, parecen figuras humanas o de animales, como las líneas de Nazca del Perú.
dijo Efrem Hinojosa, guía turístico de la reserva e hijo de la pareja que preservó el sitio arqueológico hace medio siglo. Hinojosa, también veterinario, coordina un centro de rehabilitación de animales salvajes, y entre sus pacientes se encuentran monos, mapaches y tucanes. En Comentarios Reales de los Incas, libro de 1609, el inca Garcilaso de la Vega menciona una expedición del siglo XV a una región amazónica llamada Musu, que se cree que son los llanos de Moxos, donde hallaron una gran cantidad de gente guerrera. Número 16. El Shanay Tempixca. El Shanay Tempixca es un río hirviente de la Amazonia peruana, de 6.4 kilómetros de longitud. Llamado La Bomba por las comunidades cercanas, se distingue por la elevada temperatura de sus aguas, próxima a los 100 grados Celsius. Aunque la expresión indígena Shanay Tempixca significa hervido por el calor del sol, la fuente de calor no es solar, sino geotérmica. La corta corriente que tributa al Amazonas se encuentra en el santuario natural de Mayantuyacú, en la selva alta de Guanacu. Los chamanes locales de la comunidad indígena Ashaninka creen que el hervor es producido por Yakumama, una serpiente gigante llamada la Madre de las Aguas. El río mantiene su alta temperatura a pesar de que no se encuentra cerca de volcanes activos o de respiraderos geotérmicos, y algunas investigaciones, incluyendo una de National Geographic, han descrito su condición como un flujo geotérmico no volcánico a temperaturas inusualmente altas. La principal teoría es que el agua de lluvia se calienta en las profundidades de la corteza terrestre y después asciende a la superficie a través de fallas en el terreno. Número 17. La Amazonia guarda miles de especies desconocidas. La selva amazónica alberga decenas de miles de especies de flora y fauna, de las cuales miles se encuentran sin catalogar, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Durante las 2 primeras décadas del siglo XXI han sido descubiertas en la Amazonia más de 2.000 especies de vertebrados y plantas, que incluyen animales pequeños y grandes, como ranas, aves, serpientes, monos y delfines de agua dulce. El Inia araguaniensis, o delfín de Araguaia, fue descubierto en 2014 en el río brasileño de ese nombre, perteneciente a la cuenca amazónica. Es la tercera especie de delfín de agua dulce encontrada en el Amazonas y la quinta en el mundo. Fue un descubrimiento inesperado que demuestra lo incipiente de nuestro conocimiento sobre la biodiversidad en la región, dijo Thomas Hrabeck, biólogo de la Universidad Federal del Amazonas, en Manaus. Los delfines de agua dulce son criaturas raras y la población de Inia araguensis ha sido estimada en unos 1.000 ejemplares. Irónicamente, esta especie recién descubierta ya se encuentra en peligro de extinción por el represamiento del río. Número 18. En el mundo viven más de 100 tribus que no hacen contacto con las poblaciones dominantes, la mayoría en la Amazonia. Según Survival International, organización fundada en Londres en 1969, que se define como un movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en el mundo existen más de 100 tribus aisladas, la mayoría en la Amazonia, en la zona fronteriza entre Brasil, Perú y Bolivia. Son comunidades de escasísimo contacto con las poblaciones mayoritarias, que no están interesadas en la interacción social por sus rasgos culturales o porque en el pasado han sido objeto de violencia o de transmisión de enfermedades. Estas etnias viven de maneras muy diversas y hay pocos datos sobre su organización social y casi ninguno sobre su esperanza de vida. Se sabe que los Kawahiba, una etnia brasileña en riesgo de extinción, fabrican escaleras para alcanzar los panales de miel que crecen en los árboles. Los Aguá, otro pueblo indígena brasileño, utilizan la resina de un árbol como combustible para iluminar sus viviendas y encender fuego. Incluso se conoce de un ermitaño que vive aislado en la Amazonia, posiblemente un individuo de una etnia desaparecida o que fue expulsado de su comunidad. Se cree que este hombre misterioso cava huecos en los que coloca estacas puntiagudas para atrapar animales grandes. Número 19. El nombre Amazonas proviene de la mitología griega. Según la mitología griega, las Amazonas eran un antiguo pueblo formado totalmente por mujeres guerreras. El relato mitológico las presenta como enemigas de los griegos, y algunos célebres héroes como Aquiles y Hércules libraron combates contra estas bizarras mujeres, el primero enfrentado a la reina Pentesilea durante la guerra de Troya, y el segundo a Hipólita, hermana de la anterior, como parte de sus 12 trabajos. Según una leyenda, Alejandro Magno visitó a las Amazonas, aparentemente sin buscarles pleito. No se sabe por qué razón los conquistadores europeos pensaron que la casi impenetrable selva sudamericana estaba habitada por mujeres guerreras y bautizaron al gran río de la región como Amazonas, de donde derivó el nombre de Amazonia. Actualmente, divisiones político-administrativas de Brasil, Perú, Colombia y Venezuela llevan por nombre a Amazonas como una manera de enfatizar su soberanía sobre una parte del gran espacio selvático.
Número 20. En la Amazonia hay árboles de casi 90 metros de altura. Entre los varios miles de millones de árboles de la Amazonia que compiten en las alturas por alcanzar la luz solar, el más alto es el Dinicia excelsa o Angelim rojo, situado en el límite entre los estados brasileños de Amapá y Pará. Dinicia excelsa es una especie de la familia de las Fabaceas, originaria de Sudamérica, llamada Parauca por los indígenas Wapisiana. Fue descrito por primera vez en 1922 por el botánico ítalo-brasileño Adolfo Duque en los archivos del Jardín Botánico del Río de Janeiro y es el árbol más alto de la Amazonia, alcanzando alturas de más de 80 metros y edades de hasta 600 años. El Angelim rojo, con la reputación de ser el más alto de la selva amazónica, mide 88.5 metros, similar a un edificio de 30 pisos, y la circunferencia de su tronco en la base es de casi 10 metros. Fue descubierto en septiembre del año 2022 en el bosque estatal de Parú por investigadores de la ONG brasileña Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia. Número 21. Peces que se cuelan en el interior de otros para devorarlos desde adentro. La cuenca del Amazonas alberga el 15% de las especies de peces de agua dulce conocidas en todo el mundo, desde diminutos a pequeños, como el pez vampiro o candirú, hasta monstruos fluviales, como el paiche o piracrugú. El pez vampiro, también llamado pez cachondo, es especialmente conocido por meterse en el interior de sus presas, a través de los orificios genitales, como ano, vagina y uretra, y una vez dentro, solo puede salir mediante cirugía. Son especialmente temidos por algunos pueblos nativos amazónicos, que se bañan contra la corriente y protegiéndose el ano y la vagina con las manos. Sin embargo, solo se ha reportado un caso de ataque a humanos, y existen dudas sobre su veracidad. En el otro extremo está el arapaima, gigas o paiche, un pez de más de 3 metros de largo y 250 kilos de peso, que vive en las aguas densas y pobres en oxígeno de los ríos amazónicos. Aprendió a respirar fuera del agua gracias a su vejiga natatoria, que cumple la función de un pulmón humano. Número 22. Hojas de 1 metro de diámetro, de una planta hermafrodita. En la Amazonia casi todo es extra grande, comenzando por la misma región, y la Victoria amazónica, llamada Victoria regia, es un nénufar cuyas hojas circulares alcanzan 1 metro de diámetro. Fue descubierta en 1801 por el botánico y naturalista alemán Tadeusz Peregrinus Henk en el Alto Perú, actual Bolivia, considerado el primer especialista en plantas que trabajó en territorio boliviano. Las hojas de la Victoria regia pueden soportar hasta 40 kilogramos de peso si estos son bien distribuidos en su superficie. Su espectacular flor, que cambia de color y alcanza 40 centímetros de diámetro, es llamada rosa lacustre y exhala un aroma que recuerda al albaricoque. Se abre cerca de las 6 de la tarde y se mantiene abierta hasta aproximadamente las 9 de la mañana del día siguiente. La primera noche es blanca y femenina, pudiendo recibir polen. La segunda noche es rosada y masculina, produciendo polen que sirve para fecundar a otras flores. Número 23. La serpiente más pesada del mundo se traga sus presas y las digiere dormida durante varias semanas. El río Amazonas es llamado la Gran Serpiente por la forma que adopta a lo largo de su recorrido, pero su cuenca es también el hogar endémico de la Eunectes murinus o anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo y una de las más largas. Es el caso más extremo de dimorfismo sexual entre los ofidios, con las hembras alcanzando hasta 8 metros de largo y 85 kilogramos de peso, mientras que los escuálidos machos a duras penas llegan a 5 metros y 35 kilos. Un ejemplar muerto a palazos por un grupo de pescadores peruanos de Iquitos en 2014 supuestamente midió 12.4 metros y pesó 106 kilos. Vive en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco, Putumayo, Napo, Alto Paraná y Paraguay, y fuera de Sudamérica, una población fue introducida en los Everglades, la región de humedales tropicales del sur de la Florida, en Estados Unidos. No mastica a sus presas, sino que se las traga, por lo que pasa dormida varias semanas de digestión. Número 24. La mayor reserva mundial de aves. La Amazonia es el ecosistema mundial más rico en aves, albergando el 20% de las especies aviares del planeta. En la cumbre de la cadena alimentaria se encuentra el Arpia arpillá o águila arpía, una de las aves en su tipo más grandes de la Tierra. Mide 2 metros entre los extremos de sus alas, envergadura en la que solo es superada por el águila morena, el águila real, el águila audaz, el pigargo gigante y el pigargo europeo. Forman parejas de por vida y pueden vivir hasta 60 años en cautiverio. Es el símbolo de la diversidad biológica de Ecuador y de la Fuerza Aérea de Colombia. Es considerada un detective como indicador de la salud de la flora y la fauna de un ecosistema. Su presencia es indicio de equilibrio ecológico.
El Rhaphistus tucanus, o tucán de pecho blanco, es otra ave característica de la Amazonia, con su gran pico de hasta 18 centímetros de largo. Número 25. Los animalitos más perturbadores del mundo. La Amazonia es el hogar de muchos de los pequeños animales más inquietantes del mundo. Uno de ellos es el Paraponera clavata, u hormiga bala, así llamada porque su picadura es 30 veces más intensa que la de una avispa, y quienes la han sufrido afirman que se siente como un balazo. El propio entomólogo Justin Schmidt, autor del índice, describe la picadura como un dolor puro, intenso y brillante, como caminar sobre carbón en llamas con un clavo de 3 pulgadas enterrado en el talón. Más grande y mucho más peligrosa es la rana Phyllobates terribilis, o rana dorada venenosa, que vive en los bosques lluviosos de la Amazonia colombiana y cuya piel contiene veneno bastante para matar a entre 10 y 20 personas, a 10.000 ratones o a 2 elefantes africanos. Pertenece al grupo de las llamadas ranas punta de flecha, debido a que los nativos amazónicos las utilizan para envenenar las puntas de sus flechas. ¿Lograrán los arqueólogos, con la ayuda de la tecnología, revelar en las profundidades de la selva amazónica una ciudad precolombina más grande que Chichén Itzá o Machu Picchu? Hace unos pocos años, esta idea habría parecido risible. Ahora no. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.